Muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a este webinar del Instituto Nacional de Salud Pública. En esta ocasión, este webinar estará dedicado a presentar dos síntesis sobre políticas de salud que hemos desarrollado con los grupos de investigación que están trabajando temas relacionados con cáncer en el Centro de Investigación en Salud Poblacional de nuestro instituto. El día de hoy vamos a revisar las recomendaciones, los análisis y las propuestas para políticas públicas en salud que están relacionadas con dos temas esencialmente. El primer tema será presentado por la doctora Leith Soledad León Maldonado, quien es investigadora del Centro de Investigación en Salud Poblacional. Y esta síntesis resume el estado del arte y la identificación de problemas y las propuestas que se están generando dentro de este grupo para la prevención y control del cáncer cérvico-uterino en México, que como todas y todos saben, es uno de los problemas de salud más importantes para nuestras mujeres, para las mujeres en México. Posteriormente, el doctor Martín Layú presentará un documento similar que tiene la misma estructura y que busca hacer un análisis cuidadoso de cuál es la situación específica para leucemia infantil, haciendo este análisis y después justamente presentando las propuestas correspondientes para política pública. Y finalmente abriremos esta sesión para que el doctor Alejandro Moar, quien es investigador en ciencias médicas de la Unidad de Epidemiología del Instituto Nacional de Cancerología y también del Instituto de Investigaciones Biomédicas, pueda hacer un comentario en relación a estas dos síntesis y desde luego al conjunto de propuestas que es justamente el espíritu que estamos persiguiendo al desarrollar y presentar estas síntesis que estarán enfocadas particularmente en cáncer. El día de hoy el doctor Eduardo Lascano Ponce, que es el director de nuestra Escuela de Salud Pública de México, iba a coordinar esta sesión. Desafortunadamente tuvo un imprevisto y no va a poder acompañarnos, entonces estaré yo moderando la sesión. Al finalizar la intervención del doctor Moar, vamos a tomar preguntas para que nuestros panelistas puedan responderlas. Entonces, les pediré, por favor, si a lo largo de las presentaciones pueden ir anotando estas preguntas. En la parte de abajo de sus pantallas verán un icono que dice preguntas y respuestas y les pido muy atentamente que conforme esas preguntas vayan surgiendo, las anoten para que una vez que abramos el periodo de preguntas y respuestas las podamos sistematizar. Pues muy bien, sin mayor retraso, le pediré entonces a la doctora Leith Soledad León Maldonado que por favor inicie con su presentación y adelante, doctora León. Muchas gracias, doctor Barrientos. Muy buenos días. Voy a compartir mi presentación. Buenos días, nuevamente mi nombre es Leith León Maldonado. Soy investigadora y docente del Centro de Investigación en Salud Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública, INSP. Gracias por la invitación al webinar sobre cáncer. Les voy a presentar información relevante sobre la prevención y el control de cáncer cervicouterino en México. Este trabajo fue desarrollado de forma conjunta con la doctora Leticia Torres Ibarra, también investigadora y docente del Centro de Investigación en Salud Poblacional en el INSP. Inicio esta presentación recordando antecedentes importantes sobre el cáncer cervicouterino o cáncer cervical a nivel global, el cual causa la muerte a 300,000 mujeres anualmente, principalmente mujeres que viven en lugares desfavorecidos, por lo que se identifica como una enfermedad relacionada con la desigualdad. En el contexto nacional, México cuenta con un programa de prevención y control de cáncer cervicouterino desde la década de los 70.
esperando que las acciones organizadas permitieran reducir la incidencia y la mortalidad de cáncer cervical. Sin embargo, en México fallecen alrededor de 4,000 mujeres al año por este cáncer y se diagnostican aproximadamente 13,000 casos nuevos, muchos de ellos en etapas avanzadas de la enfermedad. El cáncer cervicouterino continúa siendo un problema de salud pública, mayormente en países en desarrollo, cuando en algunos países desarrollados es ya una enfermedad poco frecuente. A nivel mundial es el cuarto cáncer más frecuente y la cuarta causa de muerte por cáncer entre las mujeres. En México es el segundo cáncer más frecuente después del cáncer de mama y la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres mexicanas. El tratamiento de cáncer cervical es oneroso, alrededor de 108,000 pesos por paciente dependiendo del estadio de la enfermedad, además de costes sociales, impacto emocional y psicológico. La tasa de mortalidad por cáncer cervical en México aumentó en los años 80. La tasa más alta se registró en 1989, igual a 10.22 por cada 100,000 mujeres, disminuyendo hasta observar una meseta en el año 2004, sin alcanzar la tasa más baja registrada en 1979 de 7.28. Actualmente se estima una tasa de 11 por cada 100,000 mujeres. Desde que se observó el inicio de esta meseta hasta hoy han transcurrido 16 años y no se observa un descenso franco de la mortalidad en México. Se opera el programa y se llevan a cabo las acciones y estrategias de prevención y control. Sin embargo, cada año resultan 4,000 muertes a causa de un cáncer 100% prevenible. ¿Por qué, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para la organización de acciones o la adopción de estrategias costo-efectivas como la incorporación de la prueba de BPH, no logramos mitigar la enfermedad? Porque tenemos fallas en el tamizaje efectivo, clave para reducir la mortalidad y los casos nuevos. Pero recordemos qué es el tamizaje efectivo. Se puede entender como el engranaje entre 4 componentes principales. 1, la disponibilidad de pruebas de detección altamente sensibles y específicas. La confirmación diagnóstica en las clínicas de colposcopía, lo que incluye la colección de biopsias y el diagnóstico histopatológico. El manejo de las lesiones precursoras de cáncer y su seguimiento. Un cuarto componente, la derivación de casos invasores para su manejo al segundo y tercer nivel de atención. La deficiencia o el quiebre en cualquiera de estos componentes obstaculiza el tamizaje efectivo. ¿Cuáles son las dificultades para lograr el tamizaje efectivo en México? La cobertura, como el PAP con la prueba de PAP o la prueba de BPH, no alcanza en México el 70%. El uso de la prueba de BPH es limitado. La cobertura en los últimos años con esta prueba fue de apenas casi 12%. A pesar de ser una prueba más costo efectiva que el PAP para la detección de cáncer cervical. Mientras el BPH detecta 9 de cada 10 casos, el PAP solo detecta 4 de cada 10. Otro punto importante es que solo la mitad de las mujeres con un tamiz positivo acuden a colposcopía para confirmar su diagnóstico y recibir tratamiento. La pérdida de seguimiento en colposcopía es una de las principales fallas del programa. Ante esta falla, la pérdida de seguimiento, se corre el riesgo de que las lesiones progresen a cáncer. Tenemos problemas de control de calidad en los laboratorios de citología cervical. Por ejemplo, en algunos laboratorios, la mitad de los diagnósticos reportados como negativos son falsos. Otro punto importante es el impacto de la pandemia en la cobertura de tamizaje, que podría reflejarse en el aumento en el número de casos de cáncer cervical. Teníamos dificultades con la asistencia de las mujeres con fines de tamizaje. En el contexto de una pandemia, este problema se agudiza. ¿Cuáles son los retos actuales para la prevención y el control del cáncer cervicouterino? Podríamos decir, la lista es larga: escasa educación, promoción de la salud y consejería sobre la prevención primaria y secundaria del cáncer cervical entre las mujeres.
Insuficiente capacitación del personal de salud sobre la prevención y el control de esta neoplasia. Limitadas herramientas del personal de salud para favorecer la educación y la promoción de la salud y brindar consejería. Desabasto de insumos en las unidades médicas del primer nivel, laboratorios y clínicas de colposcopía. Limitada participación de las mujeres en el programa de tamizaje, destacando la población que nunca se ha tamizado, principalmente la que reside en áreas rurales y marginadas. Falta reformular y también unificar el algoritmo para la detección oportuna de cáncer cervical para incorporar nuevas pruebas diagnósticas que permitan aumentar la efectividad y eficiencia del programa. Otro reto importante es la carencia de intervenciones coordinadas entre el primer y el segundo nivel de atención para enfrentar el problema de la falta de asistencia a las clínicas de colposcopía en las mujeres que resultan con un tamiz positivo. Falta de un sistema de información que permita monitorear y evaluar el programa de tamizaje en una de sus etapas, en cada una de sus etapas, por ejemplo, tamizaje, entrega de resultados, colposcopía, seguimiento, etc. ¿Cuáles son las recomendaciones basadas en evidencia para la prevención y control del cáncer cervicouterino? A partir de la información científica disponible sobre el cáncer cervicouterino generada en México, en la región de las Américas y alrededor del mundo, se plantean las siguientes recomendaciones para prevenir y controlar el cáncer cervicouterino. Ampliar la cobertura del programa de detección al menos al 70% para tener impacto en la mortalidad. Fortalecer la promoción y educación tanto en las mujeres como en el personal de salud. Incorporar la autotoma vaginal y o la colección de muestras de orina como estrategia para disminuir las barreras de la muestra pélvica, llegar a lugares de difícil acceso y ampliar la cobertura, sin perder de vista que estas estrategias podrían ayudar también a enfrentar los retos adicionales ante la pandemia por COVID-19, en términos de cobertura. Establecer un plan de comunicación en salud con énfasis en áreas rurales y marginadas en mayor riesgo de cáncer cervical. Hacer alianzas con la sociedad civil, el sector salud, público y privado, académico, educativo y otros sectores para facilitar el cumplimiento del programa de tamizaje. Asimismo, también otra lista de recomendaciones importantes es fortalecer la comunicación interpersonal entre el personal de salud y las mujeres a través de la consejería durante las distintas etapas del tamizaje. Usar mensajes adaptados local y culturalmente que sean comprensibles, que favorezcan la sensibilización y motiven a las mujeres a participar en el tamizaje. Por ejemplo, que permitan comprender la importancia del tamizaje, la utilidad de las pruebas de BPH y citología, qué es una colposcopía, su utilidad, el significado de los resultados, garantizar el abastecimiento de insumos desde la colección de muestra hasta el procesamiento en el laboratorio, privilegiando la utilización de la prueba de BPH como tamizaje primario por ser más costo efectiva. Establecer mecanismos de control de calidad de los procesos involucrados en el programa de prevención y control de cáncer cervical, lo cual no solo incluye los procesos en los laboratorios, sino los procesos en toda la cadena, toda la cascada de atención. Incorporar estrategias de triage con citología y o BPH 16-18 en mujeres con BPH de alto riesgo. Esta combinación de triage permite identificar a 80% de las mujeres con lesiones de alto riesgo con referencia a colposcopía. Favorecer el seguimiento de las mujeres en colposcopía para garantizar el diagnóstico oportuno y el tratamiento de lesiones precancerosas y agilizar su referencia en casos de cáncer invasor. Diseño e implementación de un sistema de información para monitorear y evaluar el desempeño del programa. Es decir, un sistema de información veraz que permita identificar las etapas y procesos del tamizaje paso a paso, desde el primer tamizaje, la colección de la muestra, pruebas, resultados de tamizaje, seguimiento en colposcopía, etc. Una última recomendación
y muy importante, es la vacunación universal de niñas entre 9 y 11 años, utilizando un esquema de 2 dosis de 0 y 6 meses. Desarrollar e implementar un plan de inmunización para completar la vacunación en las niñas nacidas en la cohorte del 2008, que solo han recibido una dosis o que no han recibido ninguna dosis tras el desabastecimiento de la vacuna contra VPH desde 2019 en México. Establecer un adecuado acuerdo con las farmacéuticas productoras de la vacuna para asegurar el suministro a corto plazo en nuestro país. Buena parte de la información que comenté de forma sucinta el día de hoy nace de estudios, de artículos y tesis de grado anidados en la línea de investigación de VPH y cáncer del Instituto Nacional de Salud Pública, que en suma abonan al entendimiento y ampliar el conocimiento sobre este problema de salud pública en México. Línea de investigación liderada por muchos años por el doctor Eduardo Lascano y el doctor Jorge Salmerón, quienes han conducido estudios importantes que han aportado evidencia para la prevención y control de cáncer cervical en México y la región, además de ser mentores de muchos investigadores y estudiantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora León. Vamos ahora a pasar a la presentación del doctor Layú. Doctor Layú, adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, el día de hoy presentaré yo las recomendaciones de política pública basadas en evidencia en el tema de leucemia infantil. Este documento lo desarrollamos en conjunto la doctora Muñoz Aguirre y yo. La doctora Muñoz Aguirre también es investigadora del Centro de Investigación de Salud Poblacional. Primero, creo que vale la pena abordar cuál es la carga de la leucemia linfoblástica aguda en población pediátrica en México. Digamos, es el cáncer más frecuente en población pediátrica. Se estiman, dependiendo de las fuentes, alrededor hasta 2,000 casos anuales de leucemia en niños. Y lo que es muy importante es que la incidencia ha demostrado ser estable en el tiempo. En términos de las tendencias de mortalidad, hemos observado un incremento anual promedio en este periodo que va de 1998 a 2018 de 0.6% en hombres, es decir, no es un crecimiento enorme, pero sí es un crecimiento y no se detectó el mismo en mujeres. Pero lo que sí se detectó muy claramente es que existe una gran heterogeneidad estatal en las tendencias de mortalidad, así como de derecho a audiencia, donde se observa realmente que no hay un incremento en las tendencias de mortalidad en población con derecho a audiencia, pero sí en aquella que no contaba con seguridad social. La mejor estimación que tenemos de la supervivencia en México a 5 años es de 62%, que realmente aún con un importante acceso a tratamiento que existió que se aseguró entre 2005 y 2019, pues sí demuestra finalmente un pobre desempeño con respecto a países comparables. Creo que es importante cuando hablamos de leucemia en población pediátrica, es sí centrarnos muy importantemente en supervivencia. Este es uno de los cánceres más curables y se reconocen pocos factores de riesgo ambientales y aquellas exposiciones físicas y químicas que pudiesen causar leucemia realmente explican una proporción muy pequeña de casos. Y también sabemos que en países de ingresos altos la supervivencia a 5 años puede ser mayor al 90%.
Asimismo, están bien reconocidos y se han medido distintas intervenciones costo efectivas que pueden asegurar la supervivencia, que incluyen mejoras en la capacidad diagnóstica, asegurar una intensidad del tratamiento mayor en aquellas leucemias más agresivas y mejora en el apoyo al tratamiento. Y también centrarse en la supervivencia en leucemia también nos puede dar una visión de cómo está el desempeño de la cobertura universal de servicios de salud. Es una enfermedad de alta relevancia con una meta clara y que esta supervivencia es un claro reflejo de calidad de atención. ¿Qué sabemos de supervivencia por leucemia en México? Antes del seguro son difíciles de comparar estas estimaciones porque varían los tiempos de seguimiento y digamos, el tamaño de los datos, la cantidad de datos que tenemos, pero sabemos que tenemos algo de evidencia que antes del Seguro Popular la supervivencia estaba por debajo del 50%. En un análisis inicial, Seguro Popular lo acercó más al 50%. Tenemos algo de información sobre el Instituto Mexicano de Seguro Social, donde también se acercaba, estaba, digamos, por debajo del 50% de la supervivencia. Usando un registro poblacional en el que participa México, se estimaba alrededor del 50%, pero quizá el mejor indicador, aunque con sus limitaciones, es este trabajo que realizamos utilizando información del Seguro Popular, que si bien al terminar el Seguro Popular esto representaba 57% de la población y todavía no tenemos información sobre el resto, creo que es el indicador más robusto del desempeño de México. Ahora, esto, como habíamos dicho previamente, pues no es un muy buen desempeño, ya que si nos comparamos con otros países relativamente similares en términos de ingreso y de sistema de salud, pues sí estamos, por ejemplo, con Chile estamos a 10 puntos porcentuales de Chile, ¿no? Entonces, nada más decir, en las últimas décadas ha habido avances en el acceso a tratamiento. Sin embargo, México mantiene un pobre desempeño en supervivencia por leucemia linfoblástica aguda en nuestra población. Otra cosa que hemos detectado es que existen importantes desigualdades. Entonces, aquí muestro los resultados de supervivencia a 5 años para diferentes estados de la República. Y lo que pueden ver es que tenemos un rango muy importante. Y entonces tenemos supervivencias a 5 años que van de acercarse al 80% de supervivencia a tenerlo como en el caso de Veracruz, por debajo del 50%. Siento que Veracruz fue uno de los estados que trató un mayor número de pacientes bajo el esquema de financiamiento del Seguro Popular. Que estas desigualdades pues, son atribuibles a diferencias en acceso, probablemente también a diferencias en infraestructura hospitalaria, a la disponibilidad de personal especializado y a calidad de la atención. Al explorar algunos de estos factores, pues encontramos que el tener un hospital pediátrico, el tratar pacientes en hospitales pediátricos que sean especializados, pues sí resulta en una mayor supervivencia. O sea, la mortalidad fue 16%, fue 16% mayor, 16 veces más en población, en personas que no se trataban en un hospital de especialidad pediátrica. También vimos que la mortalidad era mucho mayor en aquellos pacientes que se trataban en un hospital donde no existía un especialista en oncología o hematología pediátrico. Y también podemos ver en la parte inferior cómo digamos, aquellos pacientes que se trataron en hospitales con un bajo volumen de pacientes, es decir, hospitales con menos experiencia, tenían una mejor sobrevida y observamos que el riesgo de muerte era 18% mayor con respecto a aquellos hospitales donde existía una buena experiencia. Entonces, existen importantes brechas de calidad de atención que pueden parcialmente explicar las diferencias en supervivencia, sin dejar de lado
que también pueden seguir existiendo importantes brechas de acceso. Entonces, en resumen, identificamos 6 retos principales. Uno tiene que ver con el diagnóstico tardío. Y pues el diagnóstico afecta, el retraso en diagnóstico afecta importantemente la supervivencia. Y también este diagnóstico tiene que ser preciso porque un diagnóstico permite que el tratamiento sea estratificado de acuerdo al riesgo del paciente. También se identificaron un reto importante es la calidad de atención es subóptima. Hay brechas en la implementación de tratamientos estandarizados, atención temprana de complicaciones como las infecciones y la posibilidad de medir enfermedad residual mínima para guiar el tratamiento. También pues hay una importante necesidad de asegurar que el financiamiento del tratamiento y del apoyo alrededor del tratamiento. Entonces, inclusive desde el principio, desde el 2005, se encontraron brechas de disponibilidad de antibióticos y de otros insumos, y también la importancia del apoyo en albergues familiares para asegurar la adherencia al tratamiento. Los otros 2 retos que observamos es que hay mucho abandono del tratamiento. Es importante apoyar a los familiares, centrar nuestro tratamiento al paciente y estar seguros que estamos educando al paciente y a sus cuidadores. Y pues se ha encontrado también, se ha documentado brechas en la infraestructura y en el personal especializado. Hay una mala distribución de oncólogos, hematólogos, pediatras en el país. Y finalmente, pues ha sido muy limitada el monitoreo del desempeño. Digamos, las bases de datos administrativas disponibles no se usan de forma regular para monitorear desempeño. Los registros hospitalarios han sido insuficientes. No hemos llegado no hemos sistematizado bien la información ni generado aquellos indicadores que consideramos más útiles para evaluar nuestro desempeño. Las recomendaciones específicas son 5. La primera es que necesitamos contar con estrategias de diagnóstico preciso y oportuno. Entonces, necesitaríamos centralizar o regionalizar el diagnóstico, que es hay un par de iniciativas para hacer esto. Esto permite también guiar a través de un buen diagnóstico la estratificación de riesgo y medir la presencia de enfermedad mínima residual para guiar el tratamiento. Tenemos que asegurar el suministro de medicamentos. En el caso de la leucemia es muy importante mantener el esquema en tiempo, ya que las consecuencias de no hacerlo pueden ser inmediatas. También es muy importante contar con la disponibilidad de antibióticos en el caso de infecciones durante el tratamiento. Y esto es una cosa que tenemos que asegurar no sucede. También creemos que hay que dedicar tiempo a hacer investigación para entender cuáles son las barreras para la referencia temprana de pacientes y para la adherencia al tratamiento. Existe realmente poca información anecdótica, y realmente sin sistematizada esta información es muy difícil establecer estrategias que aseguren la mejora en la supervivencia en esta población. Como observamos, en México existe una importante heterogeneidad estatal. Muchas veces, entonces observamos, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, un relativamente buen desempeño en supervivencia. Y luego vimos otros estados donde realmente se encontraba una supervivencia por debajo del 50%. Hay una buena experiencia de utilizar este esquema de pareo o de twinning institucional. Ciertos hospitales, por ejemplo, el Hospital de San Judas en Estados Unidos ha tenido una relación muy cercana con algunos centros hospitalarios en México, por ejemplo, en Culiacán. También hospitales en San Diego han
tenido vinculación cercana con hospitales en Baja California. Y esto es una buena forma de transmitir, se ha demostrado que es una buena forma de, digamos, fortalecer las capacidades institucionales. En México tenemos, como ya dije, centros hospitalarios con gran experiencia, como es el caso de Culiacán, que pudiese parearse con hospitales en el resto del país y que tienen retos importantes de ayudarlos a mejorar la calidad de atención. Y una cosa que creo que es crucial es, de la misma forma que lo que comentaba la doctora Leit para cáncer cervicuterino, cáncer cervical, es el contar con un sistema de información que nos permita monitorear el desempeño del sistema. Entonces, con la desaparición de esquemas previos de prestación de servicios de salud, no tenemos ya acceso a bases de datos administrativas que nos permitan entender el desempeño. Entonces tenemos que ser creativos para generar estas herramientas de monitoreo, pero también ser muy explícitos respecto a algunos indicadores de desempeño, es decir, cuál es realmente nuestro objetivo de supervivencia a 5 años. Quizá podemos, en el caso de leucemias, inclusive utilizar otros indicadores más tempranos de desempeño, como es el caso de mortalidad en los primeros 30 días, que nos indica, digamos, la calidad con la que se suministró la quimioterapia. Entonces, creo que tenemos que establecer estos indicadores y generar de manera efectiva, de manera eficiente, estrategias de monitoreo para desconocer el desempeño y así poder resolver problemas cuando aparecen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Layú. Les voy a recordar, por favor, que si tienen alguna pregunta, en la parte de abajo de sus pantallas hay un botón que dice preguntas y respuestas, y ahí pueden irlas escribiendo para que después de la intervención del doctor Moar podamos darles respuesta. Muy bien, entonces ahora le voy a pedir por favor al doctor Moar si pudiera hacer su comentario sobre estas dos síntesis de política. Adelante, doctor Moar. Gracias, doctor Barrientos. Antes que nada, agradecerle al doctor Barrientos y a la Institución Nacional de Salud Pública la oportunidad de comentar estos dos trabajos. Sin embargo, antes de entrar directamente sobre la problemática que plantean y opciones de mejora en la política pública, pues creo que Salud Pública cumple con una de sus funciones centrales, que es ubicarnos en problemas graves de salud pública, analizarlos de diferentes perspectivas en bases científicas y hacer propuestas de mejora. Entonces creo que con esto, pues el primer comentario es el cumplimiento del quehacer y la misión del instituto en identificar esta problemática, analizarla y a través de evidencia clara, científica de salud pública, hacer una serie de propuestas para su mejora. Yo quisiera brevemente ir de atrás hacia adelante, es decir, primero comentar brevemente sobre el trabajo del doctor Layú y luego enfocarme en forma breve y de acuerdo a los tiempos en este problema añejo en nuestro país, que es el cáncer cervicuterino. Lo fascinante de la enfermedad de leucemia y obviamente lo que abre estas oportunidades y esta gran diversidad en la respuesta y en el control de la enfermedad, pues es entendiendo un poco el contexto de su tratamiento y de descubrimiento que fue desde el siglo XIX, que se descubrió por un patólogo, el patólogo Virchow, y luego como a mediados del siglo XX, en 1948 en particular, una de las figuras emblemáticas de la oncología, el doctor Farber, que ahora de hecho uno de los hospitales más importantes de cáncer en el mundo lleva su nombre, el Dana-Farber Cancer Institute de la Universidad de Harvard. Él en ese año, en 1948, empezó a desarrollar diferentes estudios con la monoterapia en el tratamiento de cáncer, en particular de leucemia, en el Hospital de Niños de Boston.
Y ahí empezó con derivados del ácido fólico, teniendo pocas respuestas. Sin embargo, a partir de esa década, o de los 50 hasta los 60 básicamente, se identifican a través del análisis de diversos tipos de ensayos clínicos cuáles eran las mejores propuestas y esquemas de tratamiento para el control de la enfermedad. Entonces, hoy es un paradigma que aquellos medicamentos que se evaluaron en 1960, es decir, hace más de 50 años, hoy siguen vigentes y de acuerdo a un esquema estandarizado con dosis calculadas, efectivamente las tasas de supervivencia en ese hospital, ahora en el Dana-Farber o en el Hospital de los Niños de Boston, la supervivencia de la leucemia linfoblástica aguda alcanza índices mayores del 90%. Entonces, aquí está uno de los principales paradigmas en relación a este problema de leucemia linfoblástica aguda. Es perfectamente viable el diagnóstico hoy, es perfectamente validado el tratamiento desde hace más de 50 años. Han sido miles de niños tratados con esquemas de tratamiento y en países, como ya se ha señalado, plenamente desarrollados, la curabilidad de estos pacientes puede ser por arriba del 90%. En nuestro país, como ya señaló el doctor Layú, estimamos que hay alrededor de 7,000 casos nuevos de cáncer pediátrico. De estos, cerca del 50% representan leucemias linfoblásticas agudas. Y un punto importante y que matiza esta complejidad en la curabilidad es que son 3 importantes etapas en donde un niño con leucemia tiene que cursar para alcanzar la curabilidad. La primera es, llamamos la remisión de la enfermedad. Cuando llega un niño ya con el diagnóstico de leucemia, se induce una remisión, es decir, la desaparición de la enfermedad. Luego viene un segundo componente del tratamiento de esta enfermedad, que es la consolidación del tratamiento, y luego una terapia de mantenimiento. Si no logramos inducir estos 3 esquemas de remisión, consolidación y mantenimiento, las probabilidades de curabilidad o de alcanzar estos márgenes de control por arriba del 90% se van reduciendo paulatinamente. De ahí, que creo y es una propuesta general para estas 2 neoplasias, uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país sería esta continuidad de tratamiento, esta vigilancia epidemiológica una vez hecho el diagnóstico, y en el caso de las leucemias en nuestro país, no es tanto en ocasiones inclusive la existencia del oncólogo pediatra o los medicamentos, sino que este binomio, oncólogo pediatra, niño con enfermedad de leucemia, debe de ser acompañado por una parafernalia asociada al desarrollo de la enfermedad. Con esto que quiero decir, que un niño con leucemia puede presentar bajos niveles de leucocitos, llamamos una neutropenia generalizada, puede adquirir una infección grave, puede empezar a tener sangrado por el esquema de quimioterapia, y para ello, ¿qué es lo que se necesita? Un esquema adecuado de antibióticos, un esquema adecuado de terapia intensiva en caso de un sangrado agudo, un banco de sangre adecuado, y si estos componentes no existen, lamentablemente, pese a que existe este enlace entre el tratamiento oncológico y el paciente, es absolutamente necesario encontrar esta dualidad junto con un apoyo estricto. Y lo que se señala el doctor Martín Layú, que es uno de los problemas graves en relación a la distribución de los recursos humanos a nivel nacional, pues es la escasez de estos enfermeras y médicos especialistas. Recuerdo el caso en Coatzacoalcos, por ejemplo, en donde no hay un oncólogo pediatra, no había un oncólogo pediatra, y había un pediatra y un oncólogo de adultos, y entre los dos trataban de controlar esta enfermedad con lamentablemente las bajas tasas de supervivencia que ya vimos. De manera que como propuesta inicial de este adecuado análisis de lo que presenta el doctor Layú, el primer punto es el diagnóstico temprano. Este diagnóstico temprano se señala en el escrito que tiene que ser con citogenética y a veces monitorearlo con algunos marcadores moleculares. Sin embargo, en países como el nuestro,
a veces únicamente con una biometría hemática, simplemente con una biometría hemática accesible prácticamente en cualquier institución de nuestro sector salud, puede hacer el diagnóstico de leucemia o la sospecha. Y el primer punto importante es la rápida referencia a este centro oncológico y que este centro oncológico, este centro de especialistas, tengan esta capacidad oncológica y de apoyo. Ahí lo que nos enseña este ejercicio del doctor Layo y colaboradores es la dispersidad en nuestro país de este acceso a un óptimo tratamiento. De manera que, resumiendo, lo que tendríamos que hacer en el caso de niños con leucemia es la educación de primer nivel, la educación a la familia, un sistema de vigilancia que una vez identificado un caso de leucemia se tiene que acompañar a lo largo de este trayecto, un viaje en donde la familia y el niño deben de ser acompañados hasta el mantenimiento, la conclusión del mantenimiento, y que enfatizar que ante la mínima sospecha, con una simple biometría hemática y un cuadro clínico sugestivo de leucemia linfoblástica, debemos de montar en nuestro país un sistema de redes de referencia rápida para que ese niño y la familia tengan las mejores posibilidades de control. El segundo tema de la doctora León, pues doctora, usted se ve una profesionista investigadora joven, pues que hemos estado en este quehacer de detección temprana de cáncer, pues vemos un poco con frustración que pese a tener todas las evidencias de cómo controlar el cáncer cervicuterino en México, no hemos podido avanzar. De hecho, pareciera que vamos teniendo cierta reversibilidad en el control de cervicuterino. Se ha establecido como uno de los objetivos en la Organización Mundial de la Salud de eliminación del cáncer cervicuterino, de eliminación. Que por lo menos tengamos tasas de incidencia anuales de 4 por 100,000. En nuestro país, de acuerdo a sus datos y a lo que sabemos, andamos entre 13, 14 por 100,000 en las tasas de incidencia. Han sido innumerables los intentos. No es que no haya interés desde décadas, todos lo sabemos, y aquí en cancerología, pues, lamentablemente vemos más de 350 pacientes nuevas con cáncer cervicuterino, el 70% de ellas en etapas avanzadas, y no es solamente el problema de salud y lo que provoca el cáncer cervicuterino en etapas avanzadas, que no es motivo de este comentario, sino el entorno social y cultural. Muchas de estas mujeres son multíparas, muchas de estas mujeres son abandonadas por la pareja, y muchas de estas mujeres, cerca del 30%, son analfabetas cuando reciben el diagnóstico de cáncer. Entonces, explicarles a ella lo que implica un tratamiento con radio y quimioterapia, luego con braquiterapia, y en las escasas ocasiones una intervención quirúrgica, pues es otro de los dramas sociales que hay que también abordar en el cáncer cervicuterino. La educación y la concienciación a las pacientes de lo que es la enfermedad. Sin embargo, uno de indiscutibles líderes, y ya lo mencionó, que ha logrado enseñarnos mejor las oportunidades de cáncer cervicuterino, ha sido precisamente el Instituto de Salud Pública. Usted lo mencionó con el trabajo del doctor Lascano y el doctor Salmerón en dos grandes vertientes que nada más podré comentar. Uno de ellos fue el esfuerzo para hacer la autotoma, que aunado a lo que es el diagnóstico tardío, pues es la complejidad del diagnóstico temprano por la exploración ginecológica en el entorno sociocultural de la paciente, que a veces no tiene acceso. Salud Pública nos enseñó que sí se podía a través del ejercicio del autotoma. Y el segundo capítulo, en donde también Salud Pública nos dio una gran lección, no solamente nacional, sino a nivel mundial, la capacidad que tendrían las 2 dosis de vacuna de VPH para fortalecer el control de la infección por VPH en niñas de 9 a 11 años. De manera que tenemos el diagnóstico crónico de cervicuterino, tenemos sin duda la voluntad de la Secretaría desde hace décadas para controlarlo, pero al igual que los niños con leucemia linfoblástica, lo que no hemos podido hacer es que una vez establecida una lesión precursora de cáncer cervicuterino o una lesión inicial, ni siquiera en etapas, digamos 1A o 1B, en donde es quirúrgicamente curable,
No hay un óptimo sistema para la rápida referencia de esas pacientes en un centro. En el instituto, la doctora Unger ha hecho diversos estudios en cáncer de mama, donde el promedio de tiempo de llegado de diagnóstico de cáncer de mama a un centro oncológico en diferentes partes de nuestro país es de 7 meses. En cáncer cervicuterino puede ser hasta de 1 año después de recibir el diagnóstico. De manera que es fundamental, al igual que en los niños, una vez establecido este diagnóstico en cualquiera de sus ámbitos, establecer un sistema de alarma cuasi sísmica para que se acompañe a ese paciente por diferentes actores dentro del sector salud, sociales y de apoyo en las instituciones para que esos dos pacientes, el niño con leucemia y la mujer con una lesión precursora, caminen hacia el mejor control. Es importante, y ya para cerrar en relación al cervicuterino, que no tiene caso hacer tamizaje de BPH molecular y tener el mejor laboratorio si una vez teniendo el diagnóstico no vamos a poder referir a esa paciente al estudio de colposcopía y seguimiento. O sea, tiene que estar amarrado este diagnóstico de BPH para el manejo colposcópico, para la intervención temprana. Y ahora, afortunadamente, aquí en colaboración precisamente con el Instituto de Salud Pública, la Universidad de San Francisco y con la Universidad de Puerto Rico, precisamente estamos fortaleciendo este sistema de vigilancia en población vulnerable a infección por VPH y también por VIH, para ver de qué manera podemos conjuntar mejor este seguimiento y hacer una intervención clínica a través de un ensayo clínico para no recurrir a la intervención de la resección del cono y la recurrencia de esta infección y así poder lograr un mejor control. De manera que, en resumen, estos dos ejemplos de salud pública abren un gran panorama para el Instituto de Salud Pública, nos han enseñado cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades, y creo que con el apoyo científico de estas evidencias, sin duda podremos al menos establecer las bases del qué hacer para que los tomadores de decisiones acompañen la evidencia científica hoy claramente ilustrado en estos dos capítulos del Instituto de Salud. Nuevamente, muchas gracias, doctor Barrientos, y quedo aquí por si hay algún otro comentario o sugerencia durante la sesión de preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, doctor Moar. Le agradecemos mucho sus comentarios. Bueno, si les parece bien, en este momento podemos abrir en este botón de preguntas y respuestas. Les agradecería si pueden, por favor, escribir sus preguntas y también especificar para quién están dirigidas. Tenemos ya una de la doctora Lisbeth López Carrillo, que le pregunta al doctor Layú cuál es su opinión acerca de que muchos casos de leucemia infantil se presentan en clústeres. Pues digo, la verdad es que yo no he visto, pues en el caso de México, no, sé que hay trabajos que se están haciendo, pero no he visto esa evidencia. Lo que sí está claro es que, digamos, aunque es importante seguir haciendo investigación en factores de riesgo, si estamos pensando en las mayores ganancias en salud, yo creo que tenemos que dedicar tiempo, dedicar recursos de investigación a asegurar que aquellas intervenciones basadas en evidencia, específicamente contar con el tratamiento adecuado, contar con los insumos necesarios, como son los antibióticos para complicaciones, y con el apoyo a los familiares, es lo que nos va a dar mayor ganancias en salud en leucemia infantil. Muchas gracias, doctor Layú. Había algunas preguntas que ya amablemente respondieron, pero doctora León, le quería yo pedir si pudiera por favor ampliar un poco a esta pregunta en particular, que preguntaba aspectos que me parece que son muy relevantes a aclarar en relación a la vacunación por VPH. Y había dos preguntas particulares. Una entiendo un poco que el contexto de esta pregunta es que esta información es incorrecta, pero me gustaría justo que usted la aclarara. La primera, si las vacunas no protegen contra las variantes comunes en México. Y la segunda es si el riesgo de efectos adversos graves ante la vacunación por VPH es alto. Adelante, por favor.
La vacuna protege contra los tipos 16, 18, que son los más severos y que no son en México, también son frecuentes y no es la excepción México de los tipos más frecuentes de VPH que se han documentado en el mundo. Y otra parte de la pregunta de Liliana Gómez es si los mensajes, perdón, es que tiene... Se relacionaba con los efectos adversos, si había, digamos, O sea, efectos adversos graves. en México no se ha documentado y en distintas partes del mundo, por ejemplo, en Colombia, lo que sucedió, este fenómeno que sucedió en Colombia es algo que no está presente en México, no se han informado hasta el momento eventos adversos ni en niñas, ni en mujeres adultas, incluso que se han corrido ensayos en mujeres adultas. En el año 2016 se hizo una propuesta para extender la vacunación a mujeres adultas a la par del tamizaje. Hay muy buena respuesta y no se presentaron efectos adversos que lleven a suspender la vacunación, no se han documentado en nuestro país y tengo entendido tampoco otros ensayos en el mundo que están corriéndose igual el ensayo FASTER, no se han documentado problemas respecto a la vacuna. Exacto, entonces la vacuna, digamos, contra VPH es una vacuna extremadamente efectiva y muy segura. Muchas gracias, doctora León. Bien, les invito a que incluyan sus preguntas en este momento. Tenemos todavía algunos minutos. Yo, en lo que las personas escriben, les quería pedir justamente el esfuerzo que está haciendo el instituto en este momento es proporcionar estos documentos, esta síntesis que van a poder encontrar en nuestro sitio web, ya están ahí disponibles para todas y todos ustedes. Y el esfuerzo que se está haciendo es intentar, digamos, resumir y revisar toda la evidencia científica que se ha generado a nivel mundial y particularmente en México y específicamente en el trabajo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública, analizarlo, contextualizarlo, definir claramente cuáles son los problemas que tenemos identificados y a partir de esa identificación hacer una recomendación. Entonces, en cada uno de estos documentos ustedes van a encontrar un listado al final de cada uno de los temas donde se listan cada una de las recomendaciones. Ahora, en general, como estos problemas son problemas muy complejos, estamos encontrando, digamos, listados de 10, 15 recomendaciones que se pueden hacer. Entonces, les quería pedir muy rápidamente a la doctora León y al doctor Layuz si pudieran, digamos, decirnos cuáles son estas digamos, frutas relativamente fáciles de conseguir. Es decir, de las recomendaciones que ustedes han planteado, ¿cuáles serían las 2 o 3 recomendaciones con mayor impacto que se podrían llevar a cabo en el más corto plazo y digamos con una dificultad relativamente baja? Yo creo que esto es importante para que justamente las y los tomadores de decisión tengan una idea más clara de por dónde se puede avanzar en el corto plazo. Empezamos con el doctor Layún. Martín, ¿te parece bien? Digo, si tuvieras que hacer una es asegurar que los medicamentos llegan a los hospitales, que hay un suministro correcto y una disponibilidad de medicamentos, tanto medicamentos oncológicos como medicamentos de apoyo. Entonces, esa es una recomendación que yo creo que es relativamente inmediata. Y la otra es con digamos, la información que se genera todos los días en el sistema de salud. Hacer 2 cosas. Por un lado, generar y de manera en consenso identificar cuáles son aquellos indicadores de desempeño que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, hay un indicador muy importante que se usa en otras partes del mundo, que es la mortalidad en los primeros 30 días, donde de la inducción a la remisión. Porque ahí puede haber puede hablarte de que no está, o que los niños están llegando en etapas muy avanzadas, o que, digamos, el suministro del medicamento no es adecuado. Entonces, en otros lugares se considera que si arriba del 4% de los niños se mueren, digamos, en esa etapa, entonces hay un problema y entonces se tiene que hacer intervenciones específicas en ese hospital o en esa entidad. Entonces, por ejemplo, ese es un indicador que deberíamos de estar utilizando. Y por otro lado, generamos mucha información en el sistema que puede ser utilizada para hacer un monitoreo de desempeño.
y creo que no está siendo utilizada. Hay barreras para el intercambio de información entre instituciones y es una pena porque la información está disponible. Entonces creo que yo pensaría en esas dos cosas y bueno, seguir trabajando y la dedicación finalmente de pues, generación de información para entender por qué las personas no llegan a tiempo y por qué hay tantas dificultades o tantas pérdidas al tratamiento, ¿no? Gracias, doctor Layú. Doctora León. Creo que el objetivo, uno de los principales retos es el aumento de la cobertura y para poderlo lograr hay que echar mano de estrategias como la autotoma vaginal. Me parece muy importante que voltemos a ver la autotoma vaginal. Creo que es una herramienta fundamental. Además, para enfrentar ahora el nuevo reto ante la pandemia y la posible disminución de la cobertura, entonces me parece que es fundamental echar mano de esta herramienta. Otra es importante, que me parece fundamental, es fortalecer la promoción y la educación, así como la comunicación en salud, la vacunación, lo que tiene que ver con la vacunación y me parece importante también la implementación de un sistema de información. Creo que de todos los retos que planteamos, 13 retos, me parece que son de los más importantes. Muchísimas gracias. Creo que esto ayuda justo para ir sintetizando. Tenemos algunos comentarios, los voy nada más a leer. José Germán Pérez dice que el denominador común es falta de especialista, falta de insumos y diagnóstico y referencias tardías. Muchas gracias, José. Tenemos también otro comentario de la doctora Andrea Paredes, quien dice recalcar la necesidad de recolectar datos epidemiológicos del país que permitan un diagnóstico para establecer políticas públicas, grupos etarios blancos para tamizar, junto con ciencia de la implementación para incidir en la reducción de mortalidad. Y yo creo que podríamos aprovechar este comentario quizás para que alguno de ustedes comentara la importancia de los registros de cáncer, que creo que es uno de estos temas muy relacionados con la generación de muy buenos datos epidemiológicos. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo. Adelante. Bueno, creo que es parte de la problemática de no tener estos registros de cáncer transversales y en todo el sector, es la multifragmentación de los sistemas de salud que tenemos. Y eso ha limitado el registro de cáncer. En general, en nuestro país, desde los primeros intentos hace más de 30 años. Sin embargo, en el caso de la población pediátrica infantil, hay una iniciativa del Hospital St. Jude's con una red de hospitales oncológicos pediátricos en México que ha logrado hacer un buen registro clínico y de seguimiento de estos pacientes. Sin embargo, no ha abarcado todo el sector. Ahí falta el seguro social, pero creo que ese es un buen inicio y un buen intento. Tienen diagnóstico, seguimiento, protocolos de manejo en ya cerca de 26, un poco más, centros oncológicos pediátricos a nivel nacional, exceptuando el seguro social. Entonces ahí creo que hay una buena oportunidad para incorporar el seguro social y tener al menos una información válida ahí en la población pediátrica. Y el otro es fortalecer el registro de cáncer de base poblacional del seguro social en la ciudad de Mérida, en donde tiene la capacidad de hacerlo poblacional, estando sembrado en el seguro social. Entonces ahí también habría otra oportunidad para conocer mejor la magnitud del cáncer, al menos en esta zona sureste del país. Muchas gracias, doctor Moar. Doctor Layú, ¿algún comentario extra? Sí, pero creo que efectivamente hay una necesidad de fortalecerlo. Ha habido fortalecer esas estrategias de tener registros hospitalarios y tener registros poblacionales. Y ha tenido muchos retos, ha habido muchas iniciativas, ha habido importante inversión y desafortunadamente en un par de casos no han funcionado. Yo siento, nada más quiero recalcar, creo que se genera información en la Secretaría de Salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, que puede ser utilizada para monitoreo de desempeño. Entonces, esa información no está siendo utilizada. Si tuviésemos un registro completo de egreso hospitalario, de todo el sector de egresos hospitalarios,
podríamos monitorear desempeño conectando egreso hospitalario con los registros de mortalidad nacional. Y creo que, aunque información mucho más cruda que la que tendríamos a partir de la implementación de registros hospitalarios, creo que nos puede dar puede ser un buen indicador de cómo están cambiando las cosas en el tiempo. Y también si existen diferencias entre instituciones y entre estados, para identificar dónde hay que hacer intervenciones. Claro, desde luego. Un par más de comentarios y luego pasaré a las preguntas que nos han puesto aquí en el chat. Liliana nos comenta, en términos de la desinformación con respecto a la vacunación por VPH, existe una gran difusión en redes sociales. Esto lo hemos vivido y lo hemos visto, creo que todas y todos. Y sería muy bueno generar información de fácil difusión y comprensión para la población general. Estamos todos de acuerdo. Creo que hay un esfuerzo ahí que tenemos todavía que adelantar. El doctor Marco Antonio Avilés comenta continuar con el fortalecimiento y la sensibilización y orientación al personal de salud, así como a la población sobre la detección oportuna de signos y síntomas de cáncer. Desde luego, eso también es una oportunidad clara. Muy bien. La doctora Gabriela Torres le pregunta al doctor Moar sobre su opinión respecto de eventos adversos derivados del tratamiento en relación con mortalidad. No me queda muy claro si se refiere a leucemia o a cáncer cervicuterino, pero adelante, doctor Moar. Bueno, afortunadamente en cáncer cervicuterino, dado que es una enfermedad local y implica la combinación de quimio y radioterapia desde hace varios años, pues en realidad los efectos adversos, pues lamentablemente sí, son los que se ven en pacientes oncológicos, que es náusea, vómito, pérdida del cabello y ataque en general al estado general, pero es ahora muy controlable en pacientes. Difícilmente hay datos asociados a mortalidad por complicaciones. En claro contraste, y creo que es a lo que se refiere la doctora Torres, pues es la población infantil, en donde un niño con etapa avanzada de la leucemia y con grados de desnutrición y con una fuerte opacidad en el funcionamiento de la médula ósea, pues el inicio de un tratamiento agresivo que precisamente va a destruir células benignas y malignas, va a acentuar esta neutropenia, esta anemia, puede condicionar el sangrado del tubo digestivo y puede condicionar infecciones. Entonces, lamentablemente, en países como el nuestro, en muchas ocasiones la causa de muerte no es directamente la enfermedad o la diseminación de la enfermedad, sino el no contar con un buen equipo para el manejo de las complicaciones asociadas a la quimioterapia, que básicamente son infecciones y sangrado. Y es ahí donde es importante enfatizar que pues tenemos que hacer un esfuerzo de que la leucemia es una enfermedad multidisciplinaria y que su control requiere un manejo multidisciplinario. Pues, ciertamente, uno de los datos de mortalidad asociados al tratamiento no es tanto el tratamiento, sino las consecuencias, que puede ser cerca del 30% asociado a complicaciones asociadas al mismo. Gracias por la pregunta. Gracias. Rosa María pregunta, en el caso de la autotoma, ¿dónde podríamos conseguir la prueba para orina? No se ha incorporado en los servicios de salud y no está disponible, no todas las farmacéuticas tienen un kit disponible en este momento. Sin embargo, se han hecho estudios para poder hacer asequibles estas pruebas y poderlas llevar a condiciones reales. Entonces, no existe en este momento una prueba que nosotros podamos comprar en una farmacia y podemos hacer la prueba. Eso no existe, eso sería ideal, no existe. Lo que sí se ha hecho y se ha logrado documentar es que podemos hacer estas pruebas de menos costosas y poder identificar VPH a través de la orina. Ya se ha hecho en México, ya se han hecho en otros estudios y sería importante voltear a ver, igual que la autotoma, estas alternativas, estas estrategias para ampliar la cobertura, pero no existe una prueba como tal que podamos ir a comprar a la farmacia. No. Muchas gracias. La doctora Leticia Torres pregunta, en el caso de leucemia, ¿cuál sería la recomendación en términos de la regionalización del diagnóstico que mencionó el doctor Ayú?
Bueno, quizá aquí, digo, quien puede elaborar un poco más en esto es el doctor Moar. Está esta idea de generar, o existe esta idea que se ha hecho en otros países de tener oncorregiones, que sean regiones donde se cuenten con, digamos, métodos diagnósticos, métodos de tratamiento que puedan ser compartidos entre diferentes instituciones en estas regiones. Entonces, hay una propuesta de dividir al país en estas regiones y pues la idea sería eso, poder, por ejemplo, que distintas instituciones compartan las necesidades de laboratorio clínico, por ejemplo, para estudios de citogenéticos o estudios de enfermedad mínima residual. Coincido con el doctor Layú y creo que el doctor Barrientos es una oportunidad para el Instituto de Salud Pública hacer una regionalización de la infraestructura existente de manera transversal, y eso lo hemos visto y padecido en oncología por décadas también. Hay ciudades en donde el Seguro Social o bien la Secretaría de Salud tienen una unidad de radioterapia, por ejemplo. Pero dado que no hay el diálogo entre institucional o la cobertura de los tabuladores, pues los pacientes tienen que viajar a veces más de 300, 400 kilómetros para poder recibir el tratamiento de radioterapia, pese a que contra esquina del hospital en donde son tratados, pues hay una unidad de radioterapia que pudiera brindar el servicio dentro del mismo sector salud, o sea, dentro de las mismas instituciones, Secretaría de Salud, Secretaría del Estado. Pues, tal es el caso para el cervicuterino y leucemia. Cervicuterino es aún más fácil porque pues, requiere ya un estándar muy claro de radioterapia y braquiterapia, que a veces una institución tiene una cosa y la otra tiene otra. Combinar esta servicios o capacidad de atención médica mixta es un pendiente histórico y que yo más bien le propondría al Instituto de Salud Pública que hiciera esta estudio de regionalización de infraestructura, llevarlo a las instituciones y ver si se pueden combinar. Nada más tomo un minuto más, doctor Berens, porque hay un esfuerzo para ello ahora, que se va a iniciar en la ciudad de León, por un derivado de la YARC, que se llama Cancer Challenge City, CCC, que es precisamente en varios países ya del mundo, se está haciendo en Asunción, en Indonesia y en otra ciudad en Paraguay, y después de una presentación que se hizo ya hace años aquí en el instituto, se eligió a la ciudad de León. ¿Cuál es el modelo de esto? Es que en esta ciudad se compartan homogéneamente todas las instituciones un diagnóstico determinado, que tiene el Seguro Social, que tiene el ISSSTE, que tiene la Secretaría de Salud, y ahí hacer una especie de modelo en la ciudad de León de compartir servicios. Esto no es una iniciativa única para México, ni es una problemática única para México. Esto sucede en diversos países en vías de desarrollo, y de ahí la iniciativa de la YARC, que ahora es ya autónoma, en inglés es Cancer Challenge City, en donde esperemos que pudiéramos formar eso. Y creo que Salud Pública Instituto, con esta capacidad nacional de encuestas y de levantamiento de información, puede también ayudarnos en dónde podemos ir regionalizando. En particular, todo el sureste, donde hay una enorme carencia y una gran necesidad de tratamiento de alta especialidad oncológica. Yo creo que es una gran idea y que desde luego nos interesaría mucho implementarla. Habrá que darle seguimiento a esto como un proyecto importante, digo, no solo para el Instituto Nacional de Salud Pública, sino también para nuestra colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología. Doctora León, veo su mano levantada. Adelante, por favor. Leí nuevamente la pregunta de Rosa María Guadarrama y creo que hay una confusión. La autotoma es una prueba, y la colección de orina, que se puede evidentemente hacer la toma de orina, son cosas distintas. La autotoma en algunos estados se ha echado a andar, en otros no. Estas recomendaciones van dirigidas, como se ha comentado, a los tomadores de decisiones. Volteemos a ver estas alternativas que existen y que se han documentado para ampliar la cobertura.
Sin embargo, sí me permito aclarar que no es que están dirigidas a, volteemos a ver esto, pero no es que existan en farmacias, me parece importante recalcarlo, porque parecería, leyendo la pregunta nuevamente, que hay una confusión entre autotoma y orina y son cosas distintas. Entonces, vale la pena nada más aclararlo. Muchas gracias. Hay un par de preguntas relacionadas con la vacunación por VPH. Una es si una vez que tú ya has tenido la detección por VPH es conveniente aplicarte la vacuna. Y la segunda es hasta qué edad es recomendable aplicar la vacuna de VPH a niñas. No sé quién quisiera contestar a estas dos preguntas. Las niñas, la vacunación está recomendada para niñas desde 9 años y se han ampliado los rangos de tamizaje, incluso como comentaba anteriormente, a mujeres adultas hasta 45 años. Entonces no hay contradicciones. Si una mujer tiene un VPH positivo y tiene alguna infección, la protege contra infecciones posteriores. Entonces, independientemente del diagnóstico de VPH, la vacunación es efectiva en las mujeres. Muchísimas gracias. Daniela Vergara le pregunta al doctor Moar qué opina sobre la estrategia de hora dorada aplicada en algunos hospitales del país para la atención oportuna y aumento de sobrevida en cáncer hematológico infantil. Me disculpo, pero no sé a qué se refieren en relación a la hora dorada. Lamentablemente no conozco ese. Creo que sí, yo lo sé de qué se está hablando. Es la estrategia que está implementando en la red establecida por el Hospital de San Judas, que justamente pacientes con bajo tratamiento, con un cuadro febril, es a la llegada de los que llega, en el momento que llega la paciente, tienen 1 hora para hacer el diagnóstico y administrar el antibiótico necesario para el paciente. Esto para mí es una gran iniciativa. Es una iniciativa que se ha desarrollado, que se sabe que es una intervención basada en evidencia que mejora definitivamente la supervivencia. Y el San Judas ha trabajado con todos estos socios para entender cuál es la mejor forma de implementar esta intervención en un contexto distinto y en contextos que van variando, ¿no? Para mí es un ejemplo de cómo existen en el caso de leucemia diferentes intervenciones, tanto en el diagnóstico adecuado, en la identificación y la identificación de cuál debe ser el tratamiento que se dan los pacientes y cuál debe ser el apoyo alrededor de este tratamiento, que sabemos que son efectivos, que sabemos que pueden lograr aumentar sustancialmente la supervivencia y que simplemente requerimos ponernos de acuerdo, hablar con los diferentes actores y visibilizar a los líderes clínicos que pues digamos, con poca inversión es posible, digamos, hacer cambios importantes, ¿no? Entonces, yo aquí creo que hay grandes oportunidades, por eso creo que para obtener las mayores ganancias en salud en esta enfermedad, nos tenemos que centrar en intervenciones para asegurar que las personas, los niños reciban tratamientos adecuados. Tenemos una gran deuda con los niños mexicanos. Perdón, de acuerdo. Nada más simplemente enfatizar que una de las pocas urgencias oncológicas que hay es precisamente el binomio fiebre y neutropenia, porque ahí es un paciente que rápidamente se puede ir a una sepsis y entonces sí, sin defensas por el hecho de neutropenia. Y entonces sí entiendo que la hora dorada es esa hora en donde el niño pues, está en riesgo de hacer una sepsis y la intervención con apoyos oncológicos como antibióticos y medidas de sostén pueden salvarle la vida. Perdón, de acuerdo con lo que ha mencionado el doctor León. Gracias, doctor Moar. Doctora León, veo su mano levantada, pero no sé si es la anterior o es una nueva. Adelante. Sí, gracias. Yo regresaré a un punto que el doctor Moar hizo en sus primeros comentarios y es la respuesta
a las pruebas de BPH. Creo que un punto importante y que cuando preguntaba, doctor Barrientos, ¿cuáles serían las recomendaciones puntuales de estos 13 puntos que en este trabajo hicimos? ¿Cuáles serían? Creo que me faltó, y es algo muy relevante, el considerar las estrategias, las estrategias y las pruebas de triage, 16, 18 y citología. Esta sería una respuesta a todas las mujeres que tienen un resultado BPH positivo. ¿Cuáles son las mujeres que están en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad? Entonces, ya no tenemos que no tenemos que hacer una nueva colección. Con esta primera toma se pueden identificar los tipos 16, 18 y hacer a la par la citología, y esto nos podría llevar a identificar a las mujeres en mayor riesgo y quienes deben de ir a colposcopía. Pero sí me parecía importante retomar ese punto, pero también preguntarle al doctor Moar en este sentido si tendría una opinión, porque bueno, tenemos utilizando la prueba de BPH en México desde el 2007, 8 que se empezó a introducir en el programa de manera paulatina. Entonces, bueno, preguntarle cuál sería su opinión ante esto. Gracias. Gracias, doctora. Totalmente de acuerdo. O sea, ya sabemos 16 y 18, y ahora inclusive se ha ahondado de tal forma a nivel molecular de las variantes 16 y 18 y lo que llamamos el grado de metilación, o sea, el grado de cómo se comportará este virus del papiloma humano, que podemos predecir a través del análisis molecular de estas muestras si esta infección por VPH tiene el riesgo de persistir, porque sabemos que más del 90-95% de estas mujeres infectadas por VPH lo eliminan, y que hay un grupo pequeño que persiste la infección y que ese es el grupo pues que hay que atacar. Entonces, sí hay suficientes elementos, suficientes evidencias que en un supuesto tenemos el tamizaje con puro VPH, sin citología, puro VPH, y con ello a las 16 y 18 hacer este análisis adicional, y ese subgrupo es el de mayor riesgo para hacer el cáncer uterino, y ese es el que realmente hay que adherir para un buen seguimiento. Ahora, precisamente lo que mencionaba en esta colaboración con la Universidad de San Francisco y Puerto Rico, Salud Pública, el Instituto y Cancerología, pues vamos a hacer este ejercicio. Ya tenemos el equipo, y aquí en el laboratorio de BPH vamos a poder evaluar la metilación de estos hombres y mujeres a alto riesgo a través del análisis molecular. Y, doctor, nada más para enfatizar, es un documento reciente que también elaboró la Organización Mundial de la Salud, en donde prácticamente dicen, hagan tamizaje con BPH y ya olvídense de la citología. BPH. Si logramos concentrar nuestra energía y recursos en tamizaje de BPH molecular, pues creo que podremos de ahí inmediatamente pasar a la intervención. Entonces, creo que por ahí, al menos la propuesta, yo sé que es difícil instrumentarla, pero ese debe ser indudablemente un camino que todo el mundo en la agencia internacional, la Organización Mundial de la Salud, bajo, está proponiendo para países como el nuestro. Estupendo, muchas gracias. Tenemos un comentario más de José Pérez Coronel, donde justamente comenta: en Jalapa los pacientes con cáncer son enviados por el ISSSTE a la ciudad de Córdoba para radioterapia y a Veracruz Puerto para quimio. En Jalapa está el Centro Estatal de Cancerología, el CECAN, de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz, pero no hay coordinación o convenios a propósito entre el ISSSTE y la Secretaría, que justo, digamos, toca en este tema que ya mencionaba el doctor Moar, de la importancia de tener más claridad de la coordinación entre instituciones. Muy bien, parece que no hay más preguntas. No sé si alguno de ustedes, panelistas, tenga algún comentario para ir cerrando. ¿Alguna reflexión final? Y si no la hubiera, entonces no me resta más que... ¿Sí, Martín? No, yo nada más digo un agradecimiento. Creo que es bien importante hacer este tipo de documentos y este tipo de eventos. Creo que es importante que todos los actores, digamos, relacionados, por ejemplo, en el caso de leucemia infantil, estemos sentados en la mesa para justamente empezar a definir desde el punto de vista de investigación cuáles son las prioridades para
justamente tener un impacto lo más inmediato posible. Una de las cosas que creo que es importante es que en el caso de las leucemias, hacemos las intervenciones que se hagan, el resultado se va a ver relativamente rápidamente. O sea, a diferencia de, digamos, por la historia natural de la enfermedad, para otro tipo de cánceres, toma más tiempo entender y uno tiene que, digamos, evaluar desenlaces intermedios para entender qué tan efectiva está siendo una intervención. En el caso de leucemias, podemos ver el impacto en un desenlace clínico de manera muy inmediata. Entonces sí creo que es importante sentar a todo el mundo en la mesa. Creo que desafortunadamente ha habido grandes esfuerzos, como es el caso de San Judas, que sí lo hace, pero desafortunadamente no se ha hecho de forma tan amplia como creo que debería hacerse. Muchas gracias. Doctor Maher, adelante. Su micrófono está cerrado, doctor. Perdón, algo que he visto a lo largo de estas sesiones, de estos seminarios y estas propuestas de política pública, doctor Barrientos, es el seguimiento de los mismos y la evaluación de los resultados. Entonces creo que sería muy valioso nuevamente por parte del instituto, pues si no, volvernos a ver en un año, ver si estas recomendaciones, porque pues lamentablemente las leucemias van a seguir aquí y el cervicuterino, pues aquí seguimos viendo pacientes día con día, lamentablemente con el impacto del COVID, vemos nuevamente pacientes en etapas avanzadas con tumores mayores, de mayor tamaño al que veíamos pre-COVID. Entonces, pues sí sería un buen llamado a que dado que van a entregar estas recomendaciones, se hace política pública desde el instituto, pues ver qué sucedió dentro de un año. A lo mejor ya muchos no estamos aquí en 5 años, pero darle un seguimiento y ver si estas posibles intervenciones, qué pasó, si se pudieron hacer, por qué no se pudieron hacer, entonces evaluar el por qué no y de ahí reformularlas para ver si al siguiente año, dada que la evidencia va a estar ahí, pues podemos ir cambiando historias naturales de en particular 2 grupos de enfermedades que representan un gravísimo problema de salud pública porque son tratables y curables. Entonces creo que vale la pena hacer esto. Desde luego, yo creo que es una muy buena recomendación, no solamente el seguimiento, también la actualización, ¿no? Porque el contexto va cambiando rápidamente y también las recomendaciones internacionales. Doctora León, adelante, por favor. Sí, gracias. Finalmente creo que en cáncer cervical, ya el llamado del 2018 que hizo la OMS para la eliminación del cáncer se ha visto obstaculizado por la pandemia. Sin embargo, en México estamos resolviendo, como decía el doctor Moar, problemas añejos, pero no olvidemos que ya hay un llamado para la eliminación, ya hay países que están apuntando hacia allá, nosotros tenemos las herramientas. La introducción de la vacuna, la introducción de la prueba es algo que otros países no han podido hacer. México lo tiene. Entonces es sentarse, como dice el doctor Layuz, a revisar qué es lo que sucede, tomar decisiones y empezar a resolver los problemas añejos porque hay nuevos retos por delante como es ya la eliminación del cáncer alrededor del mundo. Entonces creo que ya los problemas añejos tendrían que dejar de serlo. Muchas gracias. Estoy absolutamente de acuerdo. Muchas gracias, doctora León. Bueno, no me resta más que agradecerles a todas y a todos por su atención. Este es un esfuerzo del Instituto Nacional de Salud Pública por traducir la investigación científica, las recomendaciones internacionales, a acciones específicas, a recomendaciones específicas que se pueden implementar, que se deben implementar a la máxima velocidad posible para atender estos 2 graves problemas de salud que afectan a nuestro país. Pues no me queda más que agradecerles y desearles muy buena tarde a todas y todos. Hasta luego. Gracias.